Bien, vamos a continuar, vamos un poquito desfasados en tiempo, vamos a continuar. Con esto pediría que te ajustaras el tiempo, quizá un poquito menos, quedan 2 pláticas más todavía. Yo creo que al final de tu plática vamos a tratar de tener algunas preguntas y hacértelas llegar. Así Adelante, es. Juan. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el papel del levosimendan en falla cardíaca. Como nosotros sabemos, es un tema hasta cierto punto controversial. Tengo que advertir que no tengo ningún conflicto de interés con el laboratorio que elabora este producto. Bueno, vamos a comentarlo. Es un medicamento que de cierta forma ha sido controversial, pero surge de una necesidad en la unidad de cuidados intensivos. Como todos sabemos, podemos enfrentarnos en el manejo del paciente crítico a la necesidad de utilizar soporte inotrópico. Hay muchísimas causas por las cuales un paciente en terapia intensiva puede llegar a necesitar este tipo de apoyo. El soporte inotrópico quizás sea uno de los principales puntos de tratamiento en la unidad de cuidados intensivos en el paciente crítico. Generalmente vamos a tener pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que se han descompensado por alguna causa, pueden tener disfunción contráctil posterior a infarto agudo al miocardio, o bien aturdimiento cardíaco de diversas etiologías, ya sea sepsis o síndrome posreanimación, etcétera. Pero bueno, el soporte inotrópico en las unidades de cuidados intensivos resulta ser un pilar. Sin embargo, bueno, la utilización de los fármacos convencionales en pacientes con falla cardíaca tiene muchísimas limitaciones. Como nosotros sabemos, fármacos comunes como la dobutamina, la dopamina, tienen efectos secundarios incluso con aumento en la mortalidad por acúmulo intracelular de calcio. Quizás sea uno de los principales puntos por los cuales el levosimendan va a tener beneficio, además de que los fármacos convencionales provocan un consumo miocárdico de oxígeno muy elevado. Actualmente incluso la dopamina está siendo cuestionada porque es sumamente arritmogénica, porque parece ser que también está implicado en algunos procesos de inmunosupresión, etcétera. Incluso nos preguntamos si hay todavía lugar para la dopamina en los cuidados intensivos, porque generalmente estos fármacos convencionales van a hacer que el paciente desarrolle arritmias y que pueden desembocar en la muerte súbita incluso. Por lo tanto, los fármacos convencionales tienen definitivamente muchas desventajas. Pero afortunadamente, bueno, tenemos actualmente algunas opciones, como es el uso del levosimendan. Pero ¿cómo es que el levosimendan tiene o ejerce su efecto sobre la mejoría, mejorando la contractilidad cardíaca? Como nosotros sabemos, es un mecanismo de acción innovador, es un calcio sensibilizador a través de la sensibilización del microfilamento cardíaco al calcio, sin incrementar el calcio intracelular, que como nosotros sabemos está implicado en los procesos de apoptosis, etcétera, que definitivamente impactan en la mortalidad de los pacientes. El efecto del levosimendan, también otra de las ventajas es que su efecto es solamente durante la sístole, no aumenta los niveles de ATP o de consumo de oxígeno, por lo tanto en los pacientes con isquemia cardíaca también juega un papel muy importante, no es arritmiogénico y tampoco interfiere en la relajación diastólica, pero sobre todo el levosimendan es un vasodilatador y esto lo realiza a través de la apertura de los canales de potasio ATP sensibles en el músculo liso. Y la vasodilatación definitivamente nos va a traer muchísimas ventajas, como es la disminución de la resistencia vascular sistémica, pero además la disminución de vasodilatación coronaria y vasodilatación pulmonar, que en el contexto de pacientes con problemas de disfunción del ventrículo derecho, en pacientes que están con apoyo ventilatorio de manera prolongada, también puede jugar un papel importante. La disminución en la resistencia vascular sistémica y pulmonar va a tener como consecuencia también una disminución en la precarga y en la poscarga y por lo tanto es uno de los fármacos que disminuyen de manera efectiva la presión capilar pulmonar. Desde luego que también el hecho de disminuir las resistencias vasculares sistémicas pues va a tener un efecto deleterio hipotensando al paciente. Quizás sea una de las desventajas que pudiera tener. Es importante tomar en cuenta que el levosimendan es un fármaco dosis dependiente, se ha recomendado una dosis de carga entre 6 y 24 microgramos por kilo en 10 minutos, seguido de una infusión de 0.05 a 0.2 microgramos por kilo minuto en 24 horas.
pero también se ha recomendado que se omita la dosis carga en el paciente que está hemodinámicamente inestable o que está hipotenso, o bien apoyarnos con el uso de vasopresores, ¿no? También se ha recomendado muchísimos estudios que se disminuya la dosis en pacientes con falla renal severa. Dentro de los usos clínicos que tiene el levosimendan, pues definitivamente está en el paciente con falla cardíaca aguda con o sin isquemia concomitante, en el paciente que sale de una cirugía de revascularización coronaria. El levosimendan ha demostrado algunos efectos benéficos, sobre todo previo a la cirugía de revascularización como parte del precondicionamiento cardíaco, en insuficiencia cardíaca crónica que se descompensa por alguna causa, incluso en cardiomiopatía posparto, en hipertensión pulmonar desde luego y falla cardíaca derecha en pacientes con EPOC severo, etcétera, adquiere una utilidad importante. Es imposible hablar de levosimendan sin tocar este estudio que es uno de los más importantes y que quizás motivó al uso de levosimendan, como es el estudio LIDO en el 2002, en el cual se demostró una mejoría hemodinámica importante cuando se comparaba el levosimendan con la dobutamina, puesto que aumentaba el gasto cardíaco y disminuía la presión capilar pulmonar, pero el principal dato que a todo el mundo, digamos, que nos motivó a utilizarlo es que disminuía la mortalidad. Después de esto vino en el 2004 el estudio CASINO en pacientes con falla cardíaca en clase 4, en el cual el CASINO también apoyaba los hallazgos del estudio LIDO, mejorando comparativamente con la dobutamina, e incluso los pacientes mejoraron de tal manera que se tuvo que interrumpir por la superioridad que estaba mostrando el levosimendan. Después, en el 2005 y en el 2007, vienen dos estudios que generaron controversia con el levosimendan y que quizás desmotivaron a su uso, como es el REVIVE 2 y el SURVIVE en el 2007, que son de hecho los estudios más grandes con los cuales se ha utilizado el levosimendan, que son con 600 y 1.327 pacientes respectivamente, en el cual se vio una mejoría de los síntomas de manera importante, incluso disminuyeron los niveles de BNP, pero sin embargo, como todos sabemos, no mejoraron la sobrevida y quizás de ahí empezó la controversia. Es importante considerar cuando estamos utilizando el levosimendan en base a estos estudios que el REVIVE 2 y el estudio SURVIVE utilizaron diferentes tipos de pacientes a los estudios previos, a diferencia de los estudios LIDO y el estudio CASINO. La selección de los pacientes en estos estudios fue diferente y por lo tanto también el resultado definitivamente tuvo que haber variado. También hay que tomar en cuenta que en estos estudios los pacientes no tuvieron monitoreo invasivo y, como todos sabemos, también en algunas ocasiones puede ser de importancia para la toma de decisiones. Y también, como todos sabemos, en los estudios multicéntricos, en los cuales pues, participan muchísimos países, hay diferencia en las prácticas que cada país tiene. No es lo mismo cómo se trata a veces el paciente en Europa, en Estados Unidos o aquí en América. Y bueno, uno de los hallazgos de estos dos estudios que también es muy importante es que los efectos del levosimendan son mejores en pacientes que tenían falla cardíaca previa y que estaban en tratamiento con betabloqueadores. Como sabemos, el utilizar dobutamina en pacientes que tenían tratamiento con betabloqueadores pues va a generar cierta competencia ahí con los receptores. Entonces, este nuevo mecanismo que tiene el levosimendan resultó ser mucho más benéfico en pacientes que ya estaban bajo tratamiento con betabloqueadores. Y a raíz de estos estudios, bueno, se han hecho otros más en diferentes escenarios. Uno de ellos es en la falla cardíaca izquierda posterior al infarto de miocardio. Está el estudio Rosland en el 2002, en el cual se utilizó levosimendan durante 6 horas de punto a punto 2 microgramos kilo minuto. En estos pacientes no se vio hipotensión, redujo el riesgo de falla cardíaca y riesgo de muerte, pero es un estudio limitado, puesto que no está diseñado adecuadamente para mostrar diferencias en la mortalidad, pero vale la pena como quiera mencionarlo. Ha habido diferentes estudios en los cuales se evalúa en los pacientes que tienen aturdimiento cardíaco posisquemia e incluso hay algunos estudios ingleses en los cuales se vio menos daño miocárdico previo a los pacientes con bypass aortocoronario. Como les digo, tienen bastante utilidad en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca previo a la cirugía, durante la cirugía e incluso posterior a la cirugía se ha visto que tiene efectos benéficos.
Exclusivamente hablando del choque cardiogénico, es exitoso y efectivo, especialmente en combinación con otras sustancias. Es difícil estar manejando al paciente únicamente con levosimendan. De hecho, es uno de los puntos que todavía tenemos muchas dudas, no se han resuelto de manera clara, si tenemos que estar utilizando el levosimendan combinado con otras sustancias. Generalmente, cuando nosotros utilizamos levosimendan, lo tenemos con dobutamina o con norepinefrina para tratar de levantar la presión. En pacientes con disfunción ventricular derecha, definitivamente se ha visto una mejoría en el desempeño ventricular derecho y en la hemodinamia pulmonar superior a la dobutamina, y de esos son muchísimos los estudios que ya lo han demostrado. Incluso recientemente se publicó en una revista de anestesiología un metaanálisis en el 2010, en el cual se incluyeron 27 estudios y se dio un total de 3.350 pacientes, en el cual se concluye que el levosimendan se asoció con una disminución en la mortalidad y reducción en la tasa de infarto agudo al miocardio. En pacientes, como les comentaba, por cirugía cardíaca, ya sea por recambio valvular o revascularización coronaria, hay una mejoría en la incidencia de la falla cardíaca después de la cirugía. Claro, sabemos que se puede asociar por su efecto de dilatar las resistencias vasculares periféricas a hipotensión, y esto puede condicionar el mayor requerimiento del vasopresor, pero no se demostró mejoría en la mortalidad. Como todos sabemos, el levosimendan pues tiene algunas limitaciones. No sabemos todavía si hay que utilizarlo solo o junto con otros tratamientos convencionales. Como todos sabemos, es un medicamento caro. En algunas ocasiones en las instituciones no contamos con este medicamento, cuesta trabajo en cuestión administrativa poderlo conseguir. En la práctica privada también a veces los pacientes no pueden solventar el costo, entonces sigue siendo el alto costo una de las principales barreras, y tampoco estamos muy seguros, no hay una evidencia clara en qué momento específico iniciar la dobutamina, como que todavía son de esos puntos que falta por esclarecer. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hubiera algún comentario. ¿Algún comentario, alguna pregunta para el doctor Calderón? Juan, nosotros utilizamos en algunos casos, incluso en el hospital donde estuvimos juntos hace tiempo, algunos casos con levosimendan. El grave problema es la situación económica, ¿no? Los administrativos no entienden estas situaciones y de veras que batallamos muchísimo. Creo que es un excelente medicamento que todavía falta por hacer muchos más trabajos de investigación clínica y utilizarlo más en nuestro medio. ¿Qué opinas tú en relación a eso? ¿Cómo crees tú que podemos solventar esta situación? Bueno, aquí habría que comparar el costo-beneficio, e incluso cuando nos lo llegan a proponer la gente del laboratorio hacen hincapié en esta situación de riesgo-beneficio, en que si invertir en el levosimendan quizás sea benéfico ya a largo plazo, comparando los días de estancia, comparando los días ventilador. Como sabemos, a veces, los estudios que se han hecho es con una infusión de 24 horas, puesto que sabemos que los metabolitos, el OR 1896 y 1855, tienen una vida larga, incluso se ha visto que permanecen después de una semana. Entonces, quizás esa sea una de los beneficios que habría que tomar en cuenta al momento de tomar la decisión, platicar con la familia en relación al precio y tratando de hacer comparaciones. Definitivamente, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que está con fibrilación auricular o que está taquicárdico por la respuesta inflamatoria sistémica, creo yo que en estos escenarios en los cuales queremos evitar el efecto de los demás vasoactivos, queremos evitar el efecto de la taquicardia y el consumo miocárdico de oxígeno, yo pienso que sí vale la pena tratar de debatir este punto con la gente que esté implicada en el pago del producto. Definitivamente que sí, cuando tenemos el paciente ideal, creo yo que vale la pena hacer el gasto. Ese es un punto de vista particular, ¿no? Muchas gracias, Juan. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta?